es mi primer día en Bolivia, el 13º país que estamos recorriendo a través de esta serie de videos. Y como primera parada tenemos Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más habitada del estado plurinacional de Bolivia, la cual recibe a 1/3 de los turistas anuales en esta ciudad. Pero antes de continuar con esta historia, quiero que me acompañes a llegar hasta aquí. Así como lo escucharon en la intro, me encuentro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a punto de abordar un vuelo que me llevará como destino final hacia Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia. Sin embargo, se viene una serie de videos en diferentes ciudades. Vamos a estar en La Paz, vamos a estar en Uyuni, vamos a hacer recorridos alucinantes en Bolivia y en otros países del Cono Sur. Pero no me voy a adelantar mucho porque si les hago spoiler y después algo no se cumple, no quiero que me vengan con lloraderas. De lo que sí estoy seguro que ya no hay vuelta atrás es que en unos pocos minutos estaremos abordando un vuelo hacia Santa Cruz de la Sierra. Así que acompáñenme a recorrer el país número 13 de la lista de países que hemos recorrido en este canal de YouTube. Así que emocionante. Vámonos con nuestro carry-on. ¿Cómo estás? O debajo de la... Acabo de llegar al aeropuerto de Tocumen y me acaba de pasar algo muy divertido. Y es que resulta que en el mismo avión que vengo llegando desde Venezuela voy a salir hacia Santa Cruz de la Sierra. De hecho, el abordaje comienza dentro de 5 minutos. Llegué 5 minutos antes, pero igual no me habría podido ir de otra forma, pues literalmente me voy en el mismo avión por el que llegué. Viajezote el de hoy, pero oficialmente ya estamos en nuestro destino. Ya estamos en Santa Cruz de la Sierra. Vamos a dormir, vamos a descansar porque el día de mañana desde bien temprano hay que sacarle el jugo a esta ciudad. Hay que analizar nuestras primeras impresiones de Bolivia, que la verdad hasta este momento la ciudad de Santa Cruz me dejó impresionado. Desde el avión cuando íbamos aterrizando es extremadamente grande. Recordemos que este no es un video muy planificado ni es un tour. Probablemente me vayan a faltar bastantes cositas y allí es donde entran ustedes en los comentarios para ver qué más puedo hacer durante mi estadía en los próximos días en las diferentes ciudades de Bolivia. Ya estamos acá en Santa Cruz, vamos a descansar para pararnos tempranito e ir a evaluar nuestras primeras impresiones de lo que Bolivia quiere mostrarnos, de lo que Bolivia quiere ofrecernos. ¿Con qué cosas extrañas nos vamos a encontrar? Todavía no tengo ni idea, pero tengo bastantes expectativas. Y así es como volvemos a donde comenzó este video, a la plaza del 24 de septiembre, la plaza principal del centro de Santa Cruz de la Sierra. Sin duda la llegada a Santa Cruz fue más que interesante y bastante divertida. Pero ahora es que hay que recorrer las calles de Santa Cruz para dejar que esta ciudad tan interesante de Bolivia nos sorprenda, nos arrope y nos muestre lo que quiera que veamos durante este recorrido. Durante estas primeras impresiones no solo de la ciudad, sino del país completo. Entre otras noticias, en la plaza del 24 de septiembre es donde nace la ciudad, ya que en la época de la colonización, hace aproximadamente 400 años, se funda la ciudad de Santa Cruz y empieza a nacer desde este punto a sus alrededores. De hecho, esta ciudad desde el mapa se ve muy interesante porque es una ciudad planificada completamente en círculo, es decir, evidentemente tiene sus cuadras, pero si vamos más allá del centro vemos que todo está rodeado en un círculo completo. Al centro de la plaza se encuentra el coronel Ignacio Warnes, héroe de la independencia boliviana para eso del año 1816, y que de hecho la plaza, así como la conocemos, obviamente un poco más a la antigua, pero así como la conocemos, fue construida en 1916 tras el centenario de la independencia. Justo en uno de los lados de la plaza tenemos la Casa Municipal de la Cultura, en otro lado tenemos la Casa de Gobierno, para este otro lado tenemos un centro comercial llamado Bolívar Shopping, y evidentemente vemos de lado a lado de esta estructura colonial puras tienditas, restaurantes, lugares para que la gente venga
a tomarse su respectiva cervecita de la tarde. Y súper gracioso y contrastante con la cultura boliviana, tenemos un Miniso en pleno centro de la ciudad. Y en el lado de la plaza que nos falta recorrer nos encontramos con la Catedral Metropolitana, Basílica Menor San Lorenzo de Santa Cruz. Ya lo habían visto antes en el video, pero me sigue pareciendo una estructura genuinamente impresionante. La edificación original de esta basílica data de más de 3 siglos. Sin embargo, así como es el caso de la plaza, realmente la estructura que vemos y conocemos hoy por hoy data de 1915, un año antes de que comenzara la reconstrucción de la plaza. También bastante acorde con la cultura boliviana, tenemos un Starbucks en una de las esquinas. ¡Viva el capitalismo! Miren por favor este mini semáforo, creo que nunca había tenido un semáforo tan cerca, creo que nunca había podido tocar un semáforo que está así, a nivel de calle, en plena calle, y además es chiquitito, miren, es casi el tamaño de mi mano. Ok, la lluvia aumentó un poquito, quiero ir a comer, entonces vine a un cajero automático, vamos a retirar dinero en bolivianos por primera vez. Bolivianos es la moneda nacional, así que vamos a ver qué tal. Ok, insertamos la tarjeta, la está leyendo, ok, ponemos nuestro PIN, español, retiro, cuenta corriente y yo creo que podemos sacar otro monto. Vamos a poner 350 bolivianos, correcto. Estos son aproximadamente $50. Su tarjeta no puede ser leída. Vamos a buscar otro banco. Ahora venimos a otro banco, vamos nuevamente a insertar la tarjeta. A ver, la risa que la tarjeta entra súper lento en estos cajeros. Ajá, español. Por favor ingrese su clave. ¿La clave? Cuenta corriente. Bolivianos. Vamos a poner 300 bolivianos. Esta transacción puede ser sujeta a cobro de comisión por parte de su banco emisor. ¿Desea continuar la transacción? Sí. Problemas técnicos. Ok, vamos a ver. Voy a intentar con otra tarjeta porque esta tarjeta no está agarrando. No entiendo por qué. Entonces vamos a buscar otra. Ajá, entonces ponemos español. A ver si ahora esta sí funciona. Ok, parece que esta sí. ¡Hemos obtenido nuestros bolivianos! Acabo de sacar mis primeros bolivianos de este cajero que está acá atrás. Lamentablemente pasé por 3 cajeros y ninguno me aceptó una tarjeta Mastercard. Tuve que pasar la tarjeta Visa. Esto se los dejo como dato, no sé si será en general o si no fui a los bancos correctos, que es lo más probable. Fui pasando por diferentes bancos mientras caminaba por acá por el centro y fui probando y lamentablemente solo decía Visa, no me había dado cuenta, y cuando pasé la Visa efectivamente el dinero salió sin ningún tipo de problema. Acá tenemos nuestros primeros bolivianos, nuestro primer acercamiento al cono monetario. Sacamos unos 300 bolivianos que pueden ser unos 45, 50 dólares, todo depende de la tasa del día, todo depende de la tasa de cambio, pero por lo menos a mí me debitaron 46 dólares de la cuenta del banco. Y de hecho, creo que tuvimos la suerte de que el banco nos emitiera todo el cono monetario para poderlo evaluar. Tenemos por acá un billete de 10 bolivianos, un billete de 20 bolivianos, un billete de 50 bolivianos y un billete de 100 bolivianos. Corrección, guapetones, creo que me faltó un billete de 200 bolivianos, estaba investigando ahorita el cono monetario a ver, pero ya casi vimos todos los billetes. Aprovechando que sacamos dinero del cajero, voy a gastarlo en el Mercado Nuevo, uno de los mercados más autóctonos de la ciudad de Santa Cruz, donde podemos comer comida típica y que también nos dará un pequeño abreboca, unas primeras impresiones de lo que es la gastronomía típica boliviana. No sé qué tanto pueda comer, hoy no andamos en plan comida callejera, atragantarnos, pero alguna comidita típica para aliviar este estómago y para resguardarnos un ratito de la lluvia no vendría nada mal. Sí, lo que más tenga, ahí lo más poderoso. Este plato se llama picante. Uf, esto se ve, mira, espectacular. Fideos, arroz, chuño y el pollo. No tengo idea de qué es chuño, pero que venga. ¿Cuánto le debo, señorita? Me debe 25. Bello. Ay, me di el masaco. Ya, mi amor, gracias por la propina. Te dejo el platico. No, tranquila. Ya, mi amor. Sí. Mis felicitaciones a la chef. Muchas gracias. ¿Alguna otra recomendación de comida típica que deba de probar mañana o en los próximos días? Majadito de batido de charqui. Y se prueba acá en el mercado también, ¿ok? ¿Lo venden ustedes o lo venden? Ah, perfecto. ¿Qué tiene acá, caballero? ¿Qué me recomienda probar de lo más típico así? Es mi primer día en Bolivia, no conozco nada. Pollo, Empanadas de pollo, ok, esto es carne. Y estas empanaditas. empanaditas de charque, empanadas de queso. ¿Qué es charque? Carne seca. Empanada de carne seca, ¿qué precio tienen? A un boliviano. Un boliviano cada uno. Me da una empanadita de cada una para probarlo, porfa. Dame uno de este y uno de este. Serían 5, ¿no?
Ya la lluvia me armó bastante, diría que ya ni siquiera está lloviendo. Me senté acá en una acera del Mercado Nuevo porque justo saliendo de ese almuerzo vi unos snacks, vi unas empanaditas que tuve sí o sí que pedir como para matar ese antojo, para terminar ese filo de comida y para no decir que solo probé el picante y el chocolate caliente y más nada. Una empanadita de queso, sin importar la manera de que se prepare, es infalible. Aprobada la empanadita de queso boliviana. Esta bolsita completa de snack costó 5 bolivianos, menos de $1. Y esto que parece ser un dulcito de plátano, porque el plátano está bastante maduro, el plátano está dulce. Vamos a probarlo. Efectivamente, qué bueno está esto. Hubo uno que me llamó muchísimo la atención, que era este que está acá, que es empanada de carne seca. Miren cómo sale este humito. Extrasensorial, papá. Caminando un poco más hacia el norte de la ciudad nos encontramos con Parque El Arenal, un parque histórico de acá de Santa Cruz, pues este lago que están viendo acá, este pequeño lago, es un lago completamente natural donde los campesinos que transitaban por la zona le daban de tomar agua a sus bueyes cuando iban pasando e incluso recogían un poco de agua para ellos también. Por eso se hizo como una parada obligatoria que, una vez más, transcurridos varios años, terminaron modernizándolo y convirtiéndolo en el parque que están viendo a día de hoy. Es un parque bien bonito de esparcimiento donde toda la familia puede venir, puede pasar una tarde, puede pasar una mañana, puede venir un domingo bien tranquilo a caminar. Lo único y por el que lo ven bastante vacío es que acuérdense que acaba de acabarse una lluvia descomunal y la gente evidentemente se retiró del parque. Sin embargo, aún podemos ver a bastantes personas caminando por allí. Supongo que esto es una fuente, a día de hoy no sé por qué está apagada, pero allí hay una bonita fuente y hay varios recintos públicos, ministerios, tribunales y demás rodeando este parque, que viendo el mapa nos damos cuenta que es el parque que marca el límite entre el centro y el norte de la ciudad. Saliendo del parque El Arenal nos encontramos con un bulevar peatonal bien interesante, pero más allá del propio bulevar peatonal hay algo que me causó demasiada intriga y que yo nunca había visto, y es que apenas entras al mercado hay un montón de barberías, de lugares de corte de cabello, de corte de pelo, y en absolutamente todos hay carteles gigantes que dicen: se compra cabello, se compra el pelo, te cortamos el pelo y te lo compramos, te pagamos porque te lo cortes. Y según el tamaño pagaban desde 200, 300, 500, 600, 700, 1000, una locura en bolivianos. Estamos hablando de que el mínimo que pagan son unos $30 por cortarte el cabello y ellos quedarse con tu cabello. Veo que no solo en mi país nos dio dolor de cabeza este libro, sino hasta en Bolivia llegó. Y mientras vas caminando por las calles de un país desconocido, cuando es tu primera vez en ese lugar, siempre puedes dejarte sorprender por las cosas, como les dije al principio, que la ciudad quiere mostrarte. Y es que si nos volteamos, nos encontramos un avión en medio de la calle. Suena raro, pero ahí está, un avión en medio de la calle. Obviamente tuve que consultar en internet porque no me iba a quedar con la intriga de por qué hay un avión en el medio de la calle. Porque si me dijeras que es un monumento, si me dijeras que es algo relacionado a la aviación, pero no, es que si lo ven, es un avión de verdad, es tamaño de verdad, es un avión real, o sea, es un avión. Y es que resulta que este es un avión que incautó el gobierno de Bolivia en el año 1961, que se le conoce como el avión pirata. Pues resulta, este avión lograron detectarlo porque estaba operando de manera irregular en el aeropuerto de Santa Cruz, en el aeropuerto de Virubiru, en donde llegamos. Habiendo confirmado en 100% que este avión no tenía nada que hacer en Virubiru, intentando bajarlo antes de su aterrizaje, un capitán de la Fuerza Aérea Boliviana lamentablemente falleció. Desde aquel trágico día radica en estas calles de Santa Cruz de la Sierra el llamado avión pirata. Pasé un momentito por un supermercado a comprarme algo de tomar y me encontré con esto. Vi que muchas personas se lo estaban llevando, me intrigó. Se llama Salvietti. No tengo ni la más remota idea de manera intuitiva qué es, hasta que me puse a leer literalmente las letras chiquitas y dice: bebida analcohólica, es decir, no tiene alcohol, carbonatada, es decir, es un refresco, sabor papaya, es un refresco de papaya, es un refresco de lechosa. ¿Qué es esto? Tengo que probarlo. Dije, todo el mundo está comprando esto, tengo que probarlo. Sí huele. ¡Qué raro! Sabe muchísimo, sabe demasiado a papaya. Creo que en mi mente, en las posibilidades de sabores, de jugos, de refrescos, nunca había asociado papaya lechosa con una bebida líquida con gas. Normalmente el jugo de lechosa, el jugo de papaya es como súper espeso, grumoso, no es tan aguado, y esto es otra cosa. Entonces el sabor es igualito, el olor
es exactamente jugo de lechosa, pero cuando lo pruebas es lechosa con gas. ¡Qué exótico! Esto no le va a gustar a mucha gente porque hay mucha gente que odia la lechosa. Déjenme decirles que a pesar de ser un refresco, sabe exactamente como la fruta. Decidí tomar un Uber desde donde estábamos, desde el supermercado, al centro comercial que todos los locales, que todos los cruceños, que todos los bolivianos me han dicho tienes que visitar en Santa Cruz de la Sierra, que es este que se llama Ventura Mall. No tengo ni idea, creo que es el más grande, el que tiene como mayor desarrollo, el que tiene mayor cantidad de tiendas, no lo sé, realmente fue el que todo el mundo me recomendó y como siempre me gusta dentro de estos recorridos meterme en algún centro comercial para ver cómo es la vida comercial. Ya puedo ver que hay un Cinemark, ya podemos ver que hay un Starbucks por acá también. Y lo más impresionante, desde donde estábamos fueron unos 20 minutos en taxi y tuvimos que pagar unos 20 bolivianos. Unos $2.90, un viaje de 20 minutos en taxi. La verdad, si bien sé que el transporte público acá también es muy económico, llegando a costar un boliviano el pasaje en el microbús, tampoco me parece descabellado moverse solamente en taxi, por lo menos cuando decides venir a hacer recorridos turísticos. Ya en el día a día, en la vida cotidiana, es otra cosa porque un gasto tan grande constantemente sí puede afectar. Pero si hablamos de quiero ir al centro comercial y gasto menos de $3 en un viaje de 20 minutos, no me parece nada grave. Igual me pasó ayer en el aeropuerto de Viru cuando decidí tomar un Uber desde el aeropuerto hasta el Airbnb y me costó el equivalente a $8, siendo un viaje de unos 45 minutos incluso estando fuera de Santa Cruz de la Sierra. La verdad me parece bastante económico si lo vemos al cambio. Estoy llegando acá cerca del Airbnb donde me estoy hospedando. Luego de salir del Ventura Mall tomé un Uber. Desde allá de vuelta al centro de la ciudad fueron 20 bolivianos, unos $2.90. Sigo impresionado con el costo del transporte acá, la verdad. Y con lo seguras y tranquilas que son las calles. Que eso era algo que quería mencionar antes de acabar este video. Y es que se estima que Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más segura de Sudamérica. Y Bolivia en general como país se posiciona por lo menos en el top 3 de los países más seguros de toda esta región del continente. Y si esto por mala suerte llegase a ser un fake news, la verdad es que es algo que a los turistas nos hace sentir muy seguros a la hora de hacer este tipo de videos. La verdad está bien bonito este lugar. Justo esta rotonda que está acá es la que da inicio al centro y nos damos cuenta porque acá estamos en pavimento y apenas comienza el centro de la ciudad cambiamos a unas losas pentagonales muy lindas. Aunque no sé qué tan buenas son para los trenes delanteros de los carros, pero toda la zona céntrica de la ciudad de Santa Cruz se delimita con este enlosado. Yo en lo particular puedo decir que logré recorrer casi todo lo que quería en Santa Cruz. Hay una que otra espinita que aprendí y descubrí hoy que me encantaría retomar en futuras visitas a la ciudad. Sin embargo, estas primeras impresiones de Bolivia me dejan sumamente encantado y con ganas de conocer más en esta serie de videos que apenas está comenzando hoy. Así que aprovecha, si me faltó algo simplemente déjamelo en los comentarios. Voy a intentar hacer todas las recomendaciones, visitar todos los lugares, no solo en Santa Cruz, sino en el territorio boliviano, y si en este viaje no me da chance de hacerlo, tengo muchas más oportunidades y ganas de volver. Así que los voy a estar leyendo, créanme, a veces no respondo todos porque son muchos comentarios, pero siempre los leo a todos y a cada uno. Yo me voy a ir a resguardar en la seguridad de mi Airbnb de este frío descomunal que está haciendo y prepararme para mañana que nos vamos a la ciudad de La Paz. También se aceptan recomendaciones de la ciudad de La Paz, por favor, porque tampoco he ido nunca. Sin más nada que agregar, sin más nada que acotar, yo por acá les voy a estar dejando un botoncito para que se suscriban a este canal que está acá. Recuerden también activar la campanita y por supuesto, como no podía ser de otra forma, aquí les voy a estar dejando un videito recomendado especialmente para ustedes para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Lo más probable es que sea otro video de Bolivia si es que ya empezó a salir la serie, y si no, será otro video que te gustará de igual forma. Así que bueno, vayan, vacílenselo y nos vemos en unos días ya por la capital más alta de todo nuestro continente. Un besito.